Bienvenidos a esta recopilación de historias leídas en vivo. Se llama Soy sumiso y cornudo con 20 años. Mi historia comienza desde la pubertad, cuando descubrí páginas de adultos y la verdad me empezaron a gustar videos de mujeres siendo muy dominantes. No sé, me excitaba y deseaba tener una. En mi secundaria recuerdo que había una chica que se reía de mí y me obligaba a hacer cosas. Aunque no lo crean, a mí eso me gustaba. Dejaba que me pegara y que me humillara por ella, pero solamente por ella. Y ella siempre se reía de mí, cosa que a mí me causaba mucho placer. No entraré en detalles, pero en las tardes siempre pasaban cosas mientras yo pensaba cómo ella me humillaba. Tiempo después, en la preparatoria, a la edad de 16, tuve la primer novia. Era una chica de la misma edad que por casualidad resultó ser dominante. Mi primer ama. Ustedes no se imaginan, aunque estaba muy corto de edad, aunque yo era muy joven, gustaba de que me amarrara, que me pisara, incluso que me ahorcase con sus muslos, pero hasta ahí. La verdad me gustó mucho esa relación, pero terminamos. Empezó a gustarme todo y a los 18 años conocí a una señora de 40. Sé que esto es raro, pero así pasó. Y ella domina chicos. Ella empezó a hacerme cosas con un arnés y no sé por qué, pero yo empecé a sentirme más femenino, me feminizó. Me encantaba estar con un rol de femenino, aunque luego nos separamos por cosas personales, pero yo juraba y quería seguir siendo su pareja y ser sumiso para ella. Me encantó estar con ella. La verdad pensé que la feminización no me gustaba, pero con ella descubrí que sí. Empecé a hacer cosas muy extrañas, como por ejemplo usar lencería, y así me siento muy a gusto con mi cuerpo. Me encantaría tener los músculos más marcados para feminizarme mejor. Siento que me vería muy sexy en lencería. Me gustaba muchísimo como ella me humillaba, me dominaba, incluso me decía que yo era un cornudo. En este momento tengo 20 años y soy el cornudo de ella. No me pregunten por qué, pero hay una química muy grande. Mis principales problemas es que siento que todo está muy mal ser así, ya que a mi corta edad no puedo tener una relación normal, solo puedo relacionarme con mujeres que me humillen, que me traten mal o que me dominen. Me gustaría tener una relación y vida normal, pero en el fondo sé que no me haría feliz, por lo que es una encrucijada gigantesca. Ser cornudo y ser sumiso me hace sentir tan bien, además me tendré que ir de la ciudad donde estoy. Así que si ya no nos volveremos a ver, debemos no volver a encontrar a alguien como ella. No sé qué hacer siendo su sumiso, o en dado caso, no sé si pueda seguir siendo con otra persona igual, cosa que me encantaría. La verdad, no creo que a alguien de mi edad le guste esto o le parezca normal una relación así. No creo que una chica de 20 años quiera someter, usar y amarrar a un chico como yo. La verdad, esta palabra sonará fea, pero siento que me encanta ser denigrado. Me encantaría saber tu opinión honesta. Muchas gracias por leerme. Dejo una foto mía, no la subas a ningún video, porfa, quiero que sea anónimo. Dice, hola Lauren, quiero contar mi historia porque siento que esto me está ahogando. Perdí tal vez al amor más bonito por cobarde. La historia comienza hace 7 años, cuando decido tener una relación sentimental con el que había sido mi cuñado. Él me contactó después de mucho tiempo y empezamos a hablar. Él trabajaba fuera de la ciudad y me contactó fue por redes sociales. Empezamos hablando como muy buenos amigos y al pasar del tiempo empezamos a sentir cosas el uno por el otro. Él vino de visita a Bogotá, nos vimos y decidimos tener una relación. A escondidas, claramente, ya que para su hermano sería muy difícil enterarse de esto. Este hombre tenía un hijo y cuando regresó a Bogotá, porque su trabajo terminó en la ciudad donde estaba, él se va a vivir con la mamá del niño, sin decirme nada. Cuando yo me entero, decido terminar todo e irme a vivir a los Estados Unidos. Un tiempo después, tenía permiso de estar allí 6 meses. En este tiempo decido alejarme para olvidarlo, pero la verdad no era posible. Él intentó sacar la visa e irse detrás mío y hacer un futuro a mi lado. Sin embargo, en ese intento la visa se la negaron y pocos meses después yo regresé a mi país. Él sigue buscándome e insistiendo por volver, pero yo no quería dañar lo que para mí era un hogar, lo que él tenía con la mamá de su hijo y su hijo. Prefería sufrir yo y no que él se alejara de su hijo, pues la mamá del niño siempre le dijo que si él conseguía a alguien más, pues no volvería a ver su hijo. Y yo como mujer no podía permitirlo. Pasó el tiempo y dejé de saber de él, tal vez un año. Un día volví a leer un mensaje de él, volvimos a tener contacto y me entero que no estaba en el país, estaba fuera del país y estaba preso por un error que cometió por ir a buscar un futuro para su hijo. Sin embargo, jamás lo juzgué.
Hablábamos todo el tiempo, me hacía saber cuánto me quería y lo muy arrepentido que estaba de no haber tenido el valor de afrontar y confrontar a todos por nuestra relación. Pero la verdad, los dos guardábamos la esperanza de volver en algún momento, a pesar de que yo ya tenía un hogar. La verdad, yo siempre guardé la esperanza de volverlo a ver y decirle todo lo que me callé por tanto tiempo. Le quedaba muy poco tiempo para salir y una noche recibí la noticia de que lo habían desvivido, que jamás lo iba a volver a ver y que ese amor tan grande no iba a tener final feliz. Ahora todos los días de mi vida me digo, ¿por qué no le dije todo lo que sentía? ¿Por qué me callé tantas cosas y no aproveché cuando lo tuve conmigo? Finalmente la frase de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde tiene un valor inmenso en mi vida. Gracias, Lauren, tenía que desahogar. Tengo 26 años y durante toda mi vida fui muy soñadora. Crecí queriendo lograr muchas cosas muy grandes, ser profesional, viajar por todo el mundo, ser independiente y libre. Incluso en mi vida quise ser mochilera, en algún momento de mi vida y hacer diferentes voluntariados. Nunca me vi a mí misma siendo ama de casa, con hijos, o bueno, no me cerraba la idea de algún día ser madre, pero definitivamente no lo quería planear aún. Sin embargo, a veces la realidad puede ser otra debido a las decisiones fugaces que tomamos irresponsablemente y sus secuelas quedan para toda la vida. En el año 2022 yo tenía 24 años y sentía que iba por ese camino de lograr la vida que tanto quería. Vivía en Bogotá, trabajaba, era independiente completamente en lo económico. Era libre, muy sociable, vivía muchas experiencias lindas con amigos. Viajaba mucho, salía mucho de fiesta, estaba muy metida en el tema espiritual y la verdad estaba ahorrando y estudiando alemán para irme a Alemania como au pair. Todo se me estaba dando y yo era muy feliz hasta que conocí al hombre que cambiaría mi vida para siempre. Al principio yo no me tomé las cosas con él muy en serio porque lo conocí en Tinder. Y él no es colombiano, en realidad es británico. ¡Wow! Y dos, porque como te comentaba, yo tenía planes claros para mi vida, que era irme para Alemania y no estaban ligados a un hombre. Además estaba en mi época de alma libre, pero poco a poco las cosas fueron avanzando con él. Él viajó a Colombia para conocernos. Hubo una conexión muy linda y siguió viajando a Colombia como 3 veces más en ese año 2022. En una de esas fuimos a la zona cafetera, específicamente a Valle Cocora, cuando me propuso matrimonio. La verdad, lloramos juntos, yo le dije que sí, pero nunca acordamos una fecha exacta para casarnos porque yo siempre le dejé claro a él que primero quería cumplir mi sueño de vivir en Alemania, aprender un nuevo idioma y estudiar una carrera, y él siempre aceptó. Mi viaje a Alemania por fin se cumplió en noviembre de ese 2022. Me fui a vivir con una familia alemana que me prometía una condición de vida buena, pues solo tenían una hija de 14 años, era prácticamente una adolescente, por lo que me pareció fácil tener que cuidar de ella. Me ofrecieron oportunidades de estudiar y demás, pero al llegar allá me di cuenta que todo era una mentira. Ellos prácticamente querían era una empleada de servicio. Los que conocen estos programas de au pair saben que la obligación de uno es cuidar los hijos de estas familias y todo lo relacionado con los niños, pero no limpieza ni tareas del hogar porque prácticamente ese programa es un intercambio. No es para llegar a ser empleadas de servicio. Además me hacían limpiar en mis días libres el jardín de la casa, que era gigantesco. Querían que yo limpiara toda la casa y me encargara de tener listo el café de los adultos de la casa por la mañana, cosa que realmente a mí no me competía, ni estaba en el contrato que firmamos, sin dejar a un lado el trato tan horrible que me daban realmente. Eran muy groseros y humillantes. Cuando les expresé mi inconformidad, fueron muy tajantes y me echaron de su casa y me dijeron que me darían por terminado el contrato. Yo realmente me preocupé porque no tenía dónde ir ni tampoco contaba con mucho dinero. Todo esto pasó a la semana exacta de haber llegado a esa casa. En mi preocupación yo llamé a mi prometido y él inmediatamente me reservó una habitación en un Airbnb y me compró tiquetes de vuelo para irme a Frankfurt, mientras yo encontraba otra familia para trabajar de nuevo como au pair. Pues mi visa de au pair estaba totalmente nueva y vigente. Duramos una semana allí y en esa semana encontré una familia a la que le gusté mucho con 2 niños pequeños. Era una pareja joven y muy amable. A mí también me gustó mucho esa familia. Lo único es que ellos viajaban para pasar Navidad y Año Nuevo en España. Para ese momento ya era principios de diciembre, por lo que estarían ausentes y no me iban a necesitar esos días. Así que acordamos que yo me uniría a ellos en enero 5 del 2023. Con mi prometido pensamos que sería una buena idea viajar al Reino Unido a conocer a su familia, ya que iba a tener prácticamente todo diciembre libre y pensamos que sería una buena idea pasar Navidad y Año Nuevo juntos por primera vez. Y así fue. Viajamos de Frankfurt a Manchester un 6 de diciembre. Allí conocí toda su familia. Fueron demasiado hermosos conmigo, me trataron muy bien, como una hija más. Yo estaba muy contenta y me estaba llevando una experiencia muy linda del viaje. Se supone que mi periodo debía llegarme el 25 de diciembre, pero yo siempre he sido una persona muy irregular.
Así que no me preocupé. Cabe aclarar que fui muy irresponsable al estar con él porque yo no planificaba, siendo sincera con ustedes. Yo estaba muy tranquila y confiada de que no me iba a pasar a mí. Pasaron los días y nada. Además sentía mucho dolor en los senos, me sentía demasiado cansada, todo el día tenía sueño y realmente orinaba mucho. Entonces el 29 de diciembre decidimos comprar una prueba de embarazo porque yo le dije a mi prometido que necesitaba devolverme a Alemania tranquila y sin preocupaciones por un retraso menstrual, y ya se acercaba la fecha de irme para Alemania. El 30 de diciembre en la mañana yo me desperté a las 6 a.m., fui de una al baño, me hice la prueba de embarazo y oh sorpresa, cuando salió positiva. O sea, la chica salió embarazada, pero la prueba salió positiva. Sentí un corrientazo en todo el cuerpo como si la sangre de la cabeza me hubiese bajado todos los pies de un momento a otro. Inmediatamente lo desperté a él y le dije. Él quedó sorprendido pero se mostró tranquilo. Me dijo que él asumiría completamente su responsabilidad, pero también me preguntó si quería tenerlo o no y que él me apoyaba completamente en lo que yo quisiera. Yo estaba en shock y la verdad es que reaccioné muy bien porque yo solamente me reía y también pensaba, ¿y ahora qué va a pasar con mi viaje, mis planes, mis estudios? Entonces decidí contactarme con la familia y cancelarles el acuerdo que teníamos de unirme a su familia. Expliqué que por cuestiones de salud no podía continuar con esos planes y aunque la señora se molestó un poco, entendió la situación y todo quedó ahí. Para mí fue muy fácil cancelar todos mis planes porque la verdad no tenía ni idea en lo que realmente me había metido. Ahora el dilema era qué íbamos a hacer para poder estar juntos, pues en ese país no se puede estar de ilegal, así como así y ya. Y un embarazo no es suficiente justificación para que me permitieran quedarme. Estuvimos averiguando y lo más fácil era que nos casáramos, pero casarnos en el Reino Unido no era opción porque yo tenía que sacar una visa especial para únicamente casarme y luego sacar una visa de esposa para ahí sí poder tener el derecho de residir en el Reino Unido. Por lo que vimos más fácil casarnos en Colombia, así que regresé a Colombia mientras él ahorraba para todo el proceso y mientras conseguía los documentos para podernos casar por lo civil en Colombia. Porque cabe aclarar que mientras todo esto pasó, lo de Alemania y lo del viaje al Reino Unido, a pasar Navidad, el embarazo, etc., él no tenía trabajo, porque recientemente lo habían echado de donde trabajaba y sabíamos que todos los costos de ese nuevo proceso serían altos. Bueno, yo me regreso a Colombia el 13 de febrero del 2023 y llegué a la casa de mi abuela. Ella no me cobró por vivir con ella, pero mi embarazo fue muy duro para mí porque yo me sentía muy sola. Mi prometido estaba al otro lado del mundo y mi abuela muy amablemente me recibió en su casa, pero realmente me hizo la vida a cuadritos. No me trataba de la mejor manera y se burlaba de mi situación. Finalmente, en mayo del 2023, cuando yo ya tenía 6 meses de embarazo, por fin mi prometido pudo viajar a Colombia para casarnos. Para él fue muy extraño verme con panza, con el embarazo ya notorio. Vio por primera vez cómo se movía mi bebé e incluso fuimos a sacar una ecografía en cuarta dimensión para ver por primera vez el rostro de nuestra hija. A ese punto ya sabíamos que era una niña porque cuando me enteré del género tuve que darle la noticia por una videollamada. Llegó el día y nos casamos el 25 de mayo de 2023. 5 días después él regresó de nuevo a su país. Pues para ese momento él ya estaba trabajando medio tiempo haciendo domicilios en un supermercado y estábamos afanados porque queríamos empezar el proceso para conseguir mi visa. Pues queríamos que mi bebé naciera en el Reino Unido. Pero debido a que él no tenía un trabajo estable, no era posible que aplicáramos para la visa aún. Llegó julio del 2023 y por fin él logró conseguir un buen trabajo. El pago era bueno y era tiempo completo. Ya teníamos los requisitos para empezar con la aplicación de mi visa. Sin embargo, uno de los requisitos para la aplicación de esta visa era que la persona responsable financieramente debía estar trabajando en la misma empresa por lo menos los últimos 6 meses. Así que para empezar el trámite debíamos esperar hasta enero del 2024 para poder hacer la aplicación de la visa y mi bebé iba a nacer en septiembre del 2023. Así que definitivamente supimos que la niña nacería en Colombia. Él tuvo que planear viajar a Colombia pocos días antes de mi fecha probable de parto para poder estar presente el día del nacimiento de mi bebé. Él llegó a Colombia, tuve parto inducido, pero terminé en una cesárea de emergencia. Llevaba más de 20 horas en labor de parto y mi bebé no se acomodaba en el canal de parto para salir. Al contrario, se me encajó en una costilla y yo tenía contracciones muy fuertes cada minuto, además que ya había roto la bolsa. Fue muy triste para nosotros porque él no logró ver a nuestra hija nacer, porque no lo dejaron entrar al quirófano realmente. Para mí fue un parto muy traumático. Además, al segundo día de vida de mi bebé le dio ictericia, por lo que la dejaron 5 días en unidad de cuidados intensivos pediátricos. Yo bajaba todos los días a verla y alimentarla mientras la cesárea me dolía mucho, y lo peor es que mi esposo no podía entrar a verla en cualquier momento. Solamente la podía ver 1 hora al día.
La verdad, toda esta experiencia fue muy triste para ambos. Nosotros solo queríamos irnos para la casa con nuestra bebé. Al fin de casa con la bebé, él estuvo más o menos una semana más con nosotras, pero él debía volver al Reino Unido y a seguir trabajando. Y en ese tiempo yo me quedé sola en Colombia con una recién nacida. Fue una época muy dura para mí, pues habían muchas cosas que yo no sabía. Estaba sola, no tenía ayuda de nadie. Mi único soporte fue el internet y grupos de maternidad en redes sociales. Allí preguntaba absolutamente todo. Allí aprendí muchas cosas, pero yo lloraba muchísimo. No veía la hora de estar de nuevo con mi esposo. Además me dolía el hecho de que él se estuviera perdiendo todo ese tiempo con nuestra hija. Para finales de octubre del 2023, cuando mi bebé estaba a punto de cumplir 2 meses, decidimos que ya era el tiempo adecuado para poder viajar con mi bebé al Reino Unido, solamente de visita. Recuerden que la aplicación de la visa se podía solamente desde enero del siguiente año. Para que la familia de mi esposo conociera a la niña, también queríamos que yo viajara. Además, como te comenté antes, mi abuela me hacía la vida a cuadritos. Finalmente llegué al Reino Unido en un vuelo aproximadamente de 11 horas con una bebé de 2 meses que apenas iba a cumplir los 2 meses. Pasamos la Navidad juntos con la familia de mi esposo y todo iba muy bien. En ese momento yo me sentía mucho más estable, estaba acompañada por la familia de mi esposo, pero todo empezó a empeorar cuando tuve que regresar junto con mi bebé a Colombia en enero del 2024, para finalmente poder aplicar a esa bendita visa. Lloré tanto al despedirme de mi esposo en el aeropuerto, pues de nuevo teníamos que despedirnos y ahora dolía más porque teníamos una bebé de por medio. Y yo estaba aterrada de tener que volver a estar sola. Llegué a Bogotá a vivir con mi mejor amiga, pues tenía el espacio para nosotras y no me cobró arriendo. Únicamente decidimos dividirnos lo de la comida y los servicios. No quise regresar a vivir con mi abuela porque sabía que sería terrible para mí. Ya para ese momento mi bebé tenía 5 meses y literalmente yo era una alma en pena. Yo a duras penas comía, me costaba poder siquiera bañarme porque mi bebé era una bebé de alta demanda. Además, ella era lactancia exclusiva, no dormía absolutamente nada, pues mi bebé desde muy pequeña dormía súper mal. Aunque le hacía muchas rutinas de noche, hice todos los consejos que la gente me dio para que lograra dormir mejor y nada, absolutamente nada servía. Ella se despertaba múltiples veces en la noche y yo me despertaba en la mañana igual o más cansada que cuando me acostaba. Aún así, tenía que estar al 100 para mi hija. No salía y aunque vivía con mi amiga, ella trabajaba mucho, en horarios muy largos y casi no nos veíamos. Sin embargo, cuando ella estaba en casa me daba el chance de irme a bañar, comerme mi comida en paz, porque ella se quedaba cuidando a mi bebé mientras yo cubría esas necesidades básicas para mí. La verdad, agradezco profundamente que mi amiga hubiera hecho eso por mí. En ese momento me sentía muy agobiada, empecé a tener pensamientos negativos, me sentía culpable por haber cambiado mis planes, llegué tanto a arrepentirme de ser madre y lo único que yo hacía era llorar y llorar. Y a pesar de que siempre traté de ser muy consciente que mi hija no tenía la culpa de absolutamente nada, en varias ocasiones la grité por la frustración de que ella no se quedaba dormida y yo solo quería comerme un plato de comida en paz. No veía salida, incluso llegué a tener pensamientos intrusivos como ¿qué tal me dé la locura y yo le entierre un arma a mi bebé? ¿O qué tal que yo tirara a mi hija por el balcón? Cosas así que de yo pensarlas me causaban escalofrío y ahí mismo pensaba ¿qué me está pasando? Me estoy enloqueciendo, yo no soy así, ¿qué son estas voces? Todos mis días eran así, muy sombríos y tristes, a pesar de que hoy lo pienso, tenía el motivo más hermoso y la mejor compañía que una madre podía tener. Pero mi soledad y el sentimiento de fracaso en mi vida no me dejaban ver las cosas positivas de mi vida. Llegó un punto en el que tuve que contarle a mi esposo lo que estaba sucediendo porque yo sentía que me estaba ahogando ya que no lo podía hablar con nadie. Sentía que todo el mundo me podía juzgar. No pedía ayuda a nadie porque sentía que solo molestaba. Él se veía muy preocupado, pero a la vez se sentía frustrado porque estaba muy lejos y no podía hacer nada físicamente. Yo le dije que necesitaba ayuda profesional porque lo que me estaba sucediendo no era normal. Me mandó dinero y fui a una psicóloga que me recomendaron y en una sola sesión me dio muchísimos consejos. Y ahí quedó todo. Sin embargo, yo seguía sintiéndome muy mal. Incluso llegué a pensar que me quería morir, que mi cuerpo y alma ya no podían más. Me sentía tan agotada física y mentalmente que lo único que pensaba era en desvivirme. Así descansaría de sentirme tan agobiada. Finalmente, a finales de marzo del 2024, por fin me aprobaron la visa de esposa. E inmediatamente mi esposo compró mis tiquetes de viaje y de mi bebé, de vuelta para el Reino Unido. Por fin podía ser residente y estar juntos los tres. Yo estaba muy contenta y emocionada. Para mí fue un alivio saber que ya pronto no estaría sola y que por fin despertaría de esa pesadilla.
Lamentablemente, eso no fue así. Yo llegué al Reino Unido de nuevo con mi bebé el 3 de abril del 2024. Nos acomodamos, la familia de mi esposo nos recibió muy bien. Mi suegra me trató, y aunque me trataba como una hija más, y yo pensé que con su apoyo mi salud mental mejoraría, pues ya no podía, aunque no estaba sola. Al yo haber llegado a residir a un país donde el idioma es otro, la cultura, la comida, yo no tenía amigos, eso hizo que yo me encerrara aún más y mi único círculo social eran mis suegros y mi esposo. Además que yo tenía que seguir maternando casi todo el día porque ellos trabajaban los tres. Yo ya no me arreglaba porque aunque tuviera más tiempo para hacerlo, sencillamente no me daban ganas. Yo solamente quería estar tirada en la cama sin hacer nada, solo quería dormir y empecé a comer muchísimo más de lo que comía antes. Y esta comida no era nada saludable. Perdí el gusto por todo, me desconecté muchísimo espiritualmente. Ya ni siquiera me apetecía escuchar música, estaba muy irritable y por todo le peleaba a mi esposo. Lloraba y me arrepentía tanto de tener esta nueva vida. La decisión que tomé siempre me sonaba en la mente diciéndome que era lo peor que había hecho. Odiaba mi vida y me odiaba a mí. Me sentía en un hueco sin salida, me sentía resignada y sentí que se habían terminado todos mis sueños. Todo esto lo pasé en silencio por varios meses hasta que en el mes de julio del 2024 estallé y le conté absolutamente todo a mi esposo sin guardarme nada, incluso los pensamientos negativos e intrusivos que tenía. Y también empecé a ir a terapia de manera virtual con una psicóloga colombiana que la verdad ha sido como un ángel para mí. Inicialmente me hizo un test y confirmó lo que yo ya sospechaba. Realmente sufro de depresión postparto. Ella me recomendó principalmente visitar un psiquiatra porque dependiendo de la gravedad de la depresión, el psiquiatra determinaba si yo necesitaba estar bajo medicación o no. Te juro que en ese momento yo me sentía como si estuviera hundida en una piscina donde todo el ruido se detiene y solamente puedes escuchar muy levemente el sonido de las burbujas y el agua moviéndose y tú solo estás ahí, suspendido bajo el agua. Nunca imaginé que algo así me iba a pasar a mí. Siempre lo vi como algo muy ajeno, algo que le pasaba a otro tipo de mujeres, pero a mí nunca. Ni siquiera conocía bien ese término, pero ya sabía lo que tenía y fue un alivio muy grande para mí porque mi psicóloga me explicó todo sobre la depresión postparto y entendí que le puede pasar literalmente a cualquier mujer en cualquier parte del mundo, sin importar la posición económica y social. Me negué a ver al psiquiatra porque definitivamente no quería estar medicada y quise intentar primero solo con terapia psicológica. A ver si yo podría mejorar. Hoy mi bebé tiene 1 año y medio. No ha sido un proceso fácil, he tenido recaídas, pero han sido muy pocas. Me he enfocado en mis pasiones, he vuelto a reconectar con mi esencia, con esa chica que como al principio de la historia soñaba en grande. Encontraba inspiración en las cosas más sencillas de la vida, esa que disfrutaba bailar, que disfrutaba sentir el viento en su cara y agradecía por poder recibir los rayos del sol sobre su piel. Hice un curso completo de uñas, he hecho 2 diplomados, empecé a ejercitar mi cuerpo, a salir más, aunque sea a caminar, a planear poco a poco mis nuevos objetivos. Y lo mejor es que acepté mi nueva realidad, mi nueva yo. Una mujer que sí es mamá, pero también es esposa, amiga, hija y realmente una futura profesional. Con el derecho de seguir soñando en grande y lograr todo lo que se proponga y quiera. Esto definitivamente no lo hubiese podido lograr sin el apoyo de mi esposo y de su familia. Debo reconocer que mientras estuve hundida en esa depresión, sentí que dejé de amarlo, pues me daba envidia que él continuaba con su vida, que salía a trabajar, socializaba con sus amigos, incluso con sus compañeros de trabajo, que podía ir y tomar aire puro y ganar dinero mientras yo me quedaba en casa cuidando de mi hija. Le cogí fastidio a él en ese momento, pero hoy, gracias a la terapia, he podido aclarar mis pensamientos. Veo todo desde una perspectiva más compasiva, tanto con el mundo como conmigo misma. Me he vuelto a enamorar de mi esposo y también he logrado entender que yo no soy perfecta, ni nunca lo seré, pero que todos los días estoy haciendo mi mayor esfuerzo de ser mi mejor versión y eso cuenta. Me perdoné, le pedí perdón a mi esposo y especialmente a mi hija, porque sé que de alguna manera mi salud mental debió afectarnos, pero aún estoy trabajando a tiempo para hacer que mi niña sea una niña feliz, plena y muy amada. Por último, solo quiero mencionar que si alguna mamá que lea esta historia o la escuche se siente identificada y se encuentra en estos momentos pasando por una situación similar a la que yo pasé, quiero que sepan que es algo que sí se puede superar. Ustedes no están solas. Por favor, pidan ayuda, háblenlo. No se lo guarden por miedo al que dirán. Estoy segura que hay muchas personas que saben del tema y entienden que no es una decisión sufrir la depresión postparto. Es una enfermedad científicamente comprobada y que requiere de ayuda profesional y una red de apoyo bastante grande. Así como se debe cuidar a un recién nacido, también se debe cuidar la integridad y la salud de esa nueva mamá.
Es un tema que tiene que dejar de ser tabú y debemos dejar de hacernos los de la vista gorda, tachando a las mujeres que pasan por esto de locas y diciendo comentarios como, pero eso era lo que quería, ¿no? Sino para qué abrió las piernas, sino para qué lo tenía. Porque incluso he conocido casos de mamás que lo vivieron después de haber planeado a sus hijos por muchos años. No es fácil, es muy doloroso cuando sabemos que algo no va bien y sentimos que no podemos manejarlo, pero definitivamente sí hay solución y la vida de nuestros niños también se verá beneficiada. Mucho ánimo para todas las mamás. Hola Laure, antes de empezar con mi historia quería felicitarte por esas historias que hacen parte de la vida y que nos dejan una enseñanza. Dios te bendiga. Sin más preámbulo, te cuento la siguiente historia. Mi historia comienza cuando tenía 14 años. Es una edad donde uno de adolescente no mira más allá de sus narices ni para ningún lado. Como dice el adagio popular, porque uno se enamora y se vuelve como Shakira, loca, sorda y testaruda. Mi nombre es Taratata y vivía en un pueblo cerca de Bogotá. Y me enamoré de un joven que me llevaba 5 años en edad. Esos amores de los que uno cree que coge el cielo a dos manos. En ese entonces todo era muy bonito. Él era súper detallista, amoroso, una relación increíble, de la cual me sentía muy orgullosa a pesar de lo mujeriego, ese noviazgo que duró casi 7 años. Él me puso el cuerno como 3 veces. Que yo me diera cuenta, me fui a vivir a otra ciudad, pero aún así seguimos en la relación a distancia. Pero no nos podíamos ver relativamente seguido, aunque en ese tiempo a mí se me presentaron otros hombres y claro, mejoré porque yo para ese entonces me gradué, estudié un técnico y tenía estudios y él solo tenía quinto de primaria. Pero la verdad, a mí eso no me importaba. Solo contaba con que estaba muy enamorada y aunque mi familia y casi no lo querían para ellos, yo me merecía una mejor persona. ¿Cuánto dolor me hubiera ahorrado si yo les hubiese hecho caso? Pero, bueno, en una de esas quedé en embarazo. La verdad, yo estaba muy feliz. Nos fuimos a vivir juntos con la madre de él. Unos pocos meses todo era color de rosa. Hasta ahí decidimos hacer una vida juntos, solos, y nos fuimos a trabajar a otro pueblo cercano. Y aunque mi hijo nació enfermo, tuvimos que hacerle 2 cirugías, salimos de eso. Como estábamos cerca de mi familia, yo tenía 2 hermanas menores y una de ellas la visitaba muchísimo donde ella vivía con su hijo y con su esposo. Para ese entonces ella tenía 14 años, yo 23 y mi esposo 27. A ella le gustaba ir a cuidar a mi hijo y visitarme. ¿Cómo le parece que mi esposo se metió con mi hermana? Dios santo, una menor lo sedujo y se metió con ella. Cuando se descubrió todo esto, ella estaba en embarazo. Se formó el problema más grande hasta con mis padres, con los patrones donde trabajábamos. Ellos echaron a mi esposo, nos íbamos a separar. Él hizo interrumpir ese embarazo a mi hermana. Terrible. Se acabó mi familia por eso. Ya las cosas no eran iguales y aún así, por mi amor hacia él y mi hijo, lo perdoné. Algo de lo que hoy me arrepiento. Bueno, seguimos, nos trasladamos de trabajo, vivimos unos años relativamente bien. Mi hijo creció y luego tuve una hermosa niña. Todo era más o menos bien, pero uno cree que todo lo construido va a ser para toda la vida. Y qué equivocada estaba. Con el pasar de los años, nos devolvimos para nuestro pueblo natal, donde empezó todo, y también donde acabó todo. Cuando mi hija en ese momento tenía 11 y mi hijo 20, empiezan a pasar una serie de cosas. Yo trabajaba en ventas y mi esposo trabajaba como conductor de servicio público. También me ocupaba de la casa de mis hijos y mi esposo, hasta que se enreda con una muchachita que en ese momento tenía como 25 años. Los descubro y nuevamente casi me separo. Me tocó suplicarle, pues él me suplicó que no lo dejara y vuelve y juega, lo perdoné por los niños. Y por mí, si era tanto el amor por ese hombre que no podía ver más allá. Pero bueno, eso no era nada. Me esperaba algo peor de lo que ya me había tocado vivir. Pasaron unos meses, todo fue empezando a cambiar entre él y yo, peleábamos demasiado. Él era de un genio como muy levantado conmigo y con los hijos. Económicamente nos empezó a ir terrible. Nos enfermábamos mucho, me empezó a tratar muy mal. Eso sí, nunca me pegó, pero no sé, él cambió mucho y yo sentía que no era el mismo hombre del que yo me había enamorado antes. A mí se me empezó a caer muchísimo el cabello y mi salud se deterioró mucho. Muchas cosas no estaban bien. Hablé con un amigo y le comenté todo lo que estaba pasando y él me dijo, eso es muy raro. Vaya donde una persona en especial. La verdad, sí fui, me pidió unos datos y ya. Y ya quedé en volver en unos días. Vamos a ver que se encuentra en el señor que va a mi casa. Y luego dice, sí señora, a usted y a su esposo y a su familia le están haciendo brujería. Todavía no lo podía creer. Eso no es así, pero bueno, yo dije.
Vamos a ver que se encuentran el señor. Va a mi casa sin decir, yo nada nunca, pero nunca esta persona había estado ahí y yo nunca había tenido contacto con él. No sé, así está escrita. Muchachas, traten de redactar bien sus historias porque el señor fue a la casa, ¿sí? El señor fue a la casa y ella estaba con la mamá y con la hija porque le daba miedo estar sola. Entonces ellas me estaban acompañando cuando este señor entró y tan rápido como entró, dijo, aquí hay algo. Miró, observó y dijo, es en su habitación, en su cama hay algo. Pues sí, señora, el mismo señor rompió el colchón y en el fondo había una bolsa en forma de pelota donde había tierra de cementerio, azufre, calaveras, un par de argollas, pasta de medicina, cabello y algunas otras cosas. Yo quedé tan impactada que me puse a llorar. Fue tal la sorpresa de encontrar todo esto que no lo podía creer que nos estuvieran haciendo eso. Dios mío, nunca se me pasó por la mente que algo así pudiera existir. Y más, yo y mi familia tuviéramos que pasar por algo así. Luego se sacó eso de la casa, le comenté todo a mi esposo, que yo había encontrado eso y le mostré unas fotos porque él no sabía ni qué decir. Pero igual para ese momento ya ese trabajo ya estaba hecho. La relación de nosotros se había acabado. Se podía decir que pasaron unos días cuando mi esposo me llamó al trabajo. El señor la llamó y le dijo, me hicieron brujería de otra manera. Cuando se dieron cuenta que yo había sacado eso que nos pusieron, hicieron otra brujería más fuerte y más hacia él. Esta vez tenía casi las mismas cosas que el trabajo anterior, solo que le pusieron una toalla higiénica con menstruación. Dios santo. Él vio todo eso y aún así no lo podía creer. Seguimos unos días más, pero yo sentía que a pesar de todo eso había algo más. Un sábado, estando yo en mi casa, me da por salir al supermercado y yo lo noté muy extraño. Salí y cuando menos pensé, él me dijo, me voy a llevar un expreso en el carro, pero yo alcancé a ver que él cogió otro rumbo. Me causó curiosidad y a mi hijo le dijo que iba para el lavadero a mandar lavar el carro. Eso fue sobre las 8 de la noche. Llegó la 1 de la madrugada y yo no me podía quedar con esa. Al otro día me fui al lavadero, donde supuestamente había mandado a lavar el carro y pedí el favor que me dejaran ver las cámaras. En ese momento entendí que mi intuición es muy acertada, pero también ahí, en ese preciso instante en el que vi esas cámaras, entendí que mi hogar y mi familia se había acabado. Vi cuando la vecina del frente de donde vivíamos era otra moza de mi marido. En ese momento se me acabó el mundo. Para mí. No sé ni cómo salí de esa oficina, creo que no sabía dónde estaba, yo no caminaba, sentía que levitaba. El mundo se me derrumbó, pero también eso que vi en esas cámaras me dieron fuerzas por primera vez. En caso, 30 años de relación, de sacarlo de mi vida, lo despaché de mi casa, aún sabiendo que nos estaban haciendo daño con tantas cosas que nos hicieron y que él era consciente y había visto todo lo que nos tenían enterrado. Decidí sacarlo de mi vida y de mi mundo. Esa mujer es toda una dama, una profesional con ética y muchos valores, que fue capaz de destruir mi hogar. Aunque dicen que ya había destruido el hogar de otras 2 mujeres, y con esa mujer no sé si fue ella misma la causante de todo lo que me tocó vivir a mí. Solo espero que algún día la justicia divina sea quien la juzgue y que a mí me permita salir adelante con mis hijos. No ha sido fácil esto, ya hace 2 años. Aquí estoy demostrándome a mí misma y al mundo entero que uno también puede salir sola adelante con sus hijos sin tener un hombre o un marido, que lo único que le traiga es traiciones y desengaños a la vida. Con él solo nos hablamos por los hijos, con otro contacto. Hoy en día, a pesar de los inconvenientes que nunca faltan, mi paz mental, emocional, no la cambio por nada. Soy muy desconfiada, pero vivo mejor así. Si en algún momento aparece una persona en mi vida, que sea alguien que realmente vale la pena. Por mis hijos me ha tocado muy duro, pero aquí estoy y mucho mejor, gracias a Dios. Gracias por ver todo el video y recuerda que hacemos en vivos diarios por TikTok a las 12 del día.